Muy buenas tardes y bienvenidos un lunes más al canal. Espero que continuéis teniendo un muy buen verano dentro de la situación que estamos viviendo, y os doy las gracias por la acogida que tuvo el vídeo de las lenguas raras. Hoy os quiero hablar de un tema que aparece periódicamente en las revistas y en varios artículos de prensa, y que creo que debería estar de actualidad: el dominio que los políticos tienen de los idiomas. Para nadie es un secreto que los rostros más conocidos del servicio público de nuestro país han acusado en años anteriores notorias dificultades en lo referido al aprendizaje de lenguas extranjeras, colocando a España a la cola del conocimiento, mientras que países como Portugal, Suecia, Noruega o los Países Bajos no sacan mucha ventaja. Todos nos hemos reído, y que levante la mano quien no lo haya hecho, de demostraciones lingüísticas como la de Rajoy en una cumbre en Bruselas, el famoso "It's very difficult todo esto", o la del discurso de Ana Botella al defender la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos de 2020 en Buenos Aires, donde hablaba de la relaxing café con leche en Plaza Mayor. Cuando se publicaron estas noticias, la red se inundó de comentarios pidiendo políticos cualificados que hablasen inglés con fluidez y que supiesen dejar el pabellón español a la altura en las reuniones internacionales. Pero yo me pregunto, y os pregunto a vosotros que me veis, ¿cuál es la razón de que los políticos españoles más representativos de hasta hace 10 años no supieran defenderse en su mayoría en inglés o en ningún otro idioma extranjero? Reconozco que esta circunstancia debería alegrarme un poco, ya que debido a la falta de conocimientos lingüísticos por parte de los políticos, los intérpretes tenían una mayor carga de trabajo. Pero después de ver, por ejemplo, a Vladimir Putin haciendo gala de su dominio del alemán para traducir al ruso la pregunta de un periodista, o a Nick Clegg hablando un perfecto español, reconozco también que se me cae la cara de vergüenza. Los idiomas han sido un caballo de batalla para los políticos desde los tiempos de Franco. Al terminar la guerra civil, con la declaración de autarquía que duró hasta 1952, España se cerró al mundo, la mayoría de las embajadas retiraron a sus diplomáticos y los españoles, excepto un puñado de elegidos muy selectos, dejaron de tener contacto con el extranjero. Solamente podían aprender idiomas y mantenerlos aquellos que fueran a colegios especializados en la cultura del país en cuestión, como los alumnos del liceo francés, los del colegio alemán o los del Instituto Británico. A todos los demás se les enseñaba francés, un idioma que luego no practicaban y que acababan perdiendo. Fue entonces cuando se instauró la primera causa del desconocimiento general de idiomas en España: el doblaje. Si doblas una película o una serie, no solamente le estás quitando a la gente el verla en su idioma original, sino que les privas del gusto de captar los matices culturales y les convences de que todos los actores del mundo pueden hablar español. En esto nos aventaja Portugal, que nunca dobla nada, los Países Bajos y la esfera nórdica, donde preguntar si alguien habla inglés se considera de mal gusto, casi como si alguien te preguntara a ti: ¿sabes leer? La siguiente causa de que los políticos españoles no hablen idiomas es que muchos de ellos, en la generación anterior, no hablo de Pablo Iglesias, que habla inglés aunque con un acento muy fuerte y lagunas de vocabulario que pudimos comprobar cuando no pudo traducir ERTE e italiano, ni de Pedro Sánchez, que maneja el inglés y el francés, no tuvieron la oportunidad de pasar tiempo en estrecho contacto con lenguas extranjeras. Rajoy, por ejemplo, estudió francés en su adolescencia, como Zapatero, otro presidente famoso por la frase "everyday bonsais" que le dijo el primer ministro de Japón en una visita de Estado, pero luego lo abandonó y no volvió a preocuparse por el aprendizaje de lenguas hasta que llegó a la presidencia del Partido Popular. Ahora sus hijos, matriculados en el Instituto Británico desde pequeñitos, lo aventajan, y eso que él decía que daba 3 horas de clase a la semana. Por el contrario, por poner un ejemplo, Esperanza Aguirre fue a clase en el Instituto Británico, pagado por su abuela, ya en la década de los 60, y también aprendió francés y tiene nociones de italiano. Los políticos catalanes, por su parte, parecen ser los que más idiomas hablan en el panorama actual. Antes de explicarlo, quede claro que no soy independentista, solo reconozco los hechos. Jordi Pujol estudió en el Colegio Alemán de Barcelona y además de alemán habla inglés, francés, italiano y catalán, que es un idioma que, contra lo que se suele pensar, aprendió en su adolescencia. Artur Mas habla un perfecto inglés y un correctísimo francés, además de catalán y castellano. Raúl Romeva habla 8 idiomas, entre los que contamos el serbio, el alemán o el italiano. Y Puigdemont, además de catalán, español, inglés y francés, habla rumano, el idioma de su mujer. ¿A qué se debe? A que los catalanes son prácticamente bilingües desde que nacen, con la cual tienen el oído más acostumbrado a escuchar otros idiomas. Hay que hablar también del hecho de que los diplomáticos y la gente que ha tenido que pasar tiempo fuera de España tiene un mayor dominio por necesidad más que por gusto de lenguas extranjeras.
sirva el ejemplo de Miguel Ángel Moratinos, antiguo ministro de Asuntos Exteriores, casado con una francesa, anterior embajador en Israel y representante en los Balcanes, que habla inglés y francés y tiene conocimientos de serbio y de árabe, o de Arantxa González Laya, actual ministra de Asuntos Exteriores que domina 6 idiomas, español, euskera, inglés, francés, alemán e italiano, por ser nacida en el País Vasco y haber trabajado en Bruselas y en Ginebra. Nadia Calviño, que trabajó en Bruselas también, habla muy bien alemán y domina asimismo el inglés y el francés. También pasa lo mismo con Miguel Arias Cañete, que fuera ministro de Agricultura. Todos ellos han debido pasar tiempo fuera de las fronteras españolas y se defienden aceptablemente, aunque no lleguen al nivel de Manuel Fraga, que tenía pase porque su madre era vasco-francesa, o de Calvo Sotelo, el presidente del gobierno que más idiomas hablaba, 7. La tercera y última razón de la que quiero hablar en este vídeo es la pereza. Debido precisamente a la importancia del español como lengua de comunicación universal, Iberoamérica llamando al mundo, una generación de españoles creyó en determinado momento que no debía hacer ningún esfuerzo por aprender otras lenguas, como ahora está pasando con los ingleses y americanos. Trump no habla ningún otro idioma que no sea inglés, aunque la mayoría de los políticos estadounidenses hablan español en entrevistas o al menos lo han estudiado, y Boris Johnson prefiere el inglés aunque habla francés y alemán. Por esta razón, cuando se habla de políticos españoles en referencia a Europa, la mayoría de ellos, salvo honrosas excepciones, adolece de un defecto horrible en el aprendizaje de idiomas, cosa que no pueden permitirse países como los bálticos o los nórdicos. Solo tenemos que comparar a Rajoy o a Zapatero con Ursula von der Leyen, nacida y criada en Bruselas, que habla perfectamente alemán, inglés y francés y que dio las gracias a todos los Estados miembros de la Unión cuando fue elegida presidenta de la Comisión en su propio idioma, o a Pedro Sánchez con Nick Clegg, de madre holandesa y con una esposa española y 3 hijos con nombres españoles, que habla 5 idiomas, o a José María Aznar, que ya habla inglés e italiano pero que no lo hacía cuando era presidente, con Vaiga Vik-Freiberga, presidenta de Letonia, que habla 5 idiomas porque se crió en Alemania, en Marruecos o en Canadá. Todos los políticos extranjeros que he nombrado tienen más posibilidades de relacionarse fluidamente con sus homólogos de otros países que los españoles. Porque recordemos la frase de Nelson Mandela: si le hablas a un hombre en una lengua que entienda, se quedará en su cabeza, pero si le hablas en su lengua materna, llegará a su corazón. Recapitulemos: que los políticos no hablasen idiomas se debía al enclaustramiento, que trajo el doblaje, al hecho de que no pasaron tiempo en países extranjeros y a la pereza. Y yo os lanzo ahora una pregunta, teniendo en cuenta esto. ¿No valdría la pena preparar a los jóvenes de hoy y de mañana, desde bien pequeñitos, para que sepan desenvolverse con fluidez en cuantos más idiomas posible? ¿No valdría la pena estimular sus capacidades, hablarles de lo que van a ser capaces de hacer cuando sean mayores y aprenden idiomas, darles todas las oportunidades del mundo para formarse fuera, para estar en contacto con otras culturas? Solo así, en mi opinión, se podrá preparar a la generación futura para que deje atrás el lastre que arrastramos con respecto a otros países europeos. Quizás la clave sea dotar a todos de las mismas oportunidades, estimular a los que muestren gusto por los idiomas y al mismo tiempo normalizarlo, no hacer que hablar más de un idioma sea algo extraño, dejar que otras opciones educativas se desarrollen a la par que se implementa el aprendizaje de idiomas en las escuelas. Os dejo la pregunta en el aire para que reflexionéis y espero que sepáis disculpar la longitud del vídeo. Muchas gracias.